Ya tenemos entonces aquí la fuente llamada. Teníamos un estilo incrustado que estaba llamando esta fuente, pero lo vamos a quitar. ¿Listo? Héctor, ir allí. Bueno, de aquí en adelante pues ya podemos comenzar a ir colocando nuestras respectivas propiedades para que ya esto vaya tomando forma. Habíamos colocado un fondo, voy a colocarme aquí en el main. Ese fondo estaba aquí y decía background white. Ese color lo voy a quitar, ¿sí? Guardo, comando tabulador, refresco. Ya en este momento ni se ve la fuente ni se ve el fondo, ¿cierto? Porque lo estuvimos quitando. Bueno, nosotros colocamos acá una etiqueta header. ¿Listo? Y dentro de esa etiqueta header pues están estos dos textos. Entonces voy a colocarme aquí en el main y la etiqueta header, pues como es etiqueta, ustedes recordarán que habíamos hecho una especie de seccionamiento dentro del CSS y acá están las etiquetas como tal. Entonces header, que es una etiqueta, iría acá y por acá le podríamos estar colocando el estilo. Ustedes pueden utilizarlo así, background white. Este color es momentáneo, ahorita lo cambio. Le voy a colocar una anchura de 960 píxeles y una altura de 120. Podemos guardar, ir mirando. Este es como tal el header. ¿Listo? Entonces si de pronto 100, miremos cómo sería en 100. $120 mejor. Bueno. Aquí ya puedo colocar el estilo del H1. Recuerden que todos los títulos tenían acá una margen en 0, pero ya nos vamos a dedicar a colocarle los estilos como tal a cada uno de estos H1. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acá H1. Quiero que tenga la fuente Alpha Slab. Quiero que es la que copiamos de Google Web Fonts, ¿no? Ya la tenía aquí copiada. Y vamos a colocarle un espacio a la izquierda. Ustedes pueden utilizar un relleno, ¿cierto? Le podemos colocar un padding. ¿Se acuerdan de esto? Top, right, bottom, left. ¿Alguien se acuerda de la mnemotecnia? De pronto Gabriel o Sergio. ¿Se acuerdan de Troubled? Bueno, esta es la mnemotecnia que nos ayuda a recordar el orden en que se distribuyen, en que se colocan los valores en diferentes propiedades como padding, como margin, como border radius y otros. Top, right, bottom y left. O sea, que este sería top, este sería right, este bottom y este left. En este caso yo le quiero colocar solamente a left unos 20 píxeles. Obviamente que yo también podría colocar aquí padding left y colocarle solo 20. Es válido. Pero a mí me gusta colocarlo así porque a veces uno le quiere colocar de repente por ahí un poquitico de relleno hacia arriba después o de pronto algún ajuste. Entonces acá de una vez lo podemos estar haciendo. Si todo lo que sea agrupar siempre es bienvenido. Y le vamos a colocar de nuevo el font weight en normal. Listo. Entonces ya tenemos acá el estilo para el H1. Una cosa que es muy importante y que lo hablamos hace ratito ya, era el tema del tamaño de la fuente. Ustedes recordarán que yo les aconsejaba utilizar los EMS. Por lo cual en el body le vamos a colocar font size 14 píxeles y este sería el equivalente a una unidad, un M. Recuerden que lo que esté designado o descrito en el objeto padre lo van a tomar todos los que están por dentro, ¿cierto? Todos los que están acá. Por ejemplo, si me coloco acá, ¿sí? Todos los elementos que estén hacia adentro del body van a tomar esa propiedad que nosotros le estamos dando. O sea, que yo le puedo decir en el H1 font size un M.
Y ahí le estaríamos diciendo ¿cuánto? 14 píxeles, correcto. O sea que si yo le digo 2em, sería 28. Y si le digo 2.5 sería ¿cuánto? Sería 14 y 14, 28. Y 7, 35. Bueno, y ahí va haciendo uno las cuentas, ¿no? El caso es que acá ya podemos estar viendo. Voy a guardar. Sí, es decir, ya le puse acá la medida. Bien. Voy a colocarme ahora por aquí abajo. Y voy a decirle H2. Entonces el H2 va a tener... Voy a copiar estas propiedades. Pero acá el padding va a cambiar, porque en este caso le voy a colocar un text align right, ¿cierto? Que es a la derecha. Acuérdense cuando vimos es la propiedad text align. Entonces aquí estamos colocando un alineamiento a la derecha. Entonces acá el padding ya no va a ser 20 a la izquierda, sino le vamos a colocar 20 a la derecha. ¿Sí? Para que aparezca de esta manera. Pero pues obviamente no tan grande. Acá la podríamos ver en 2. ¿Sí? Podríamos estarlo viendo ahí. Aquí estaría en 2 o incluso en 1.8. Sí, bueno. Y aquí también ya lo estamos enfocando con font weight normal. A ver, nosotros habíamos visto que en CSS habían diferentes formas de colocar el color. ¿Sí? Yo les enseñé. Les había enseñado el código hexadecimal. ¿Se acuerdan del código hexadecimal? Recordemos esta página, ¿no? Pues ya se las había dicho, pero por si las moscas. colorhailpixel.com. Acá pues ustedes pueden ir armando su color. Recuerden que pueden mover el mouse y cuando ustedes hagan clic, él les va a dar el código hexadecimal del color en cuestión. Y cada vez que yo haga clic, pues él me va a ir dando esos hexadecimales. Yo aquí podría, por ejemplo, copiar esto y llevármelo a mi diseño, ¿no? Esa es una forma muy práctica de utilizar el código hexadecimal. Recuerden que los dos primeros dígitos son rojo, los dos siguientes son verde y los dos siguientes azul. También pues si de pronto ustedes no están muy habituados a trabajar el código hexadecimal, pues acá en Photoshop también lo podemos estar viendo. Recuerden que todos los valores en F es blanco, todos los valores en 0 es negro. Si yo coloco por ejemplo FF0000 sería rojo, porque FF es equivalente a 255, mire, en decimal. Esto es decimal, esto es hexadecimal. ¿Vale? Entonces, lo mismo si yo le coloco, por ejemplo, 255 acá y acá le coloco 0, estaríamos viendo acá el FF, ¿cierto? Entonces, así más o menos trabaja el código hexadecimal. Yo puedo colocar en código hexadecimal. Voy a colocar aquí. Esto es lo que habíamos visto, ¿no? Si se acuerdan. Entonces, voy a colocar color en CSS3, porque yo les había enseñado el color en CSS2, donde hablábamos del hexadecimal, donde hablábamos del short x. ¿Cómo era el short x? Gabriel. 039. FC0. 3C9, no sé. Valores de 3 en 3 normalmente, pero se coloca solo 3 dígitos y eso representa que si yo coloco por ejemplo 03F es como si estuviera diciendo 0033FF. Esto siempre debe llevar el signo número acá, ¿no? Pero esto es el short x, ¿sí? O sea, cuando es solo 3 numeritos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces hexadecimal cuando tiene los 6, short x cuando tiene 3, que es abreviar los 6. Podemos colocar colores, nombres, ¿cierto? Entonces orange, orange red, fucsia, khaki, bueno, hemos visto ahí muchos, hay páginas en la web donde aparecen todos los nombres que puedan utilizar.
Si les gusta usar nombres, pues úsenlos. Habíamos visto el RGB, que uno podía hacer esto, 10,30,255. En CSS esto, sí, aquí le voy a colocar CSS2, ¿no? Porque todo esto que les estoy nombrando es de CSS2. Entonces, esto es decimal, ¿no? Si de pronto me queda un poco difícil colocarlo de esta manera, yo podría colocar un color en decimal de esta forma, ¿vale? Entonces, esto es lo que ya habíamos visto, ¿no? Y de hecho está ahí en un video, por si se les olvidó, pues regresen a ese video y miran la explicación de color de CSS2. Pero en CSS3 tenemos el RGBA, que adicional cuenta con un valor en alfa. A es alfa, o sea, transparencia. Opacidad, como le quieran llamar, ¿no? Pero técnicamente es alfa, ¿no? Un canal alfa. Si le coloco 0, estaríamos diciendo que el color no se ve. Si le coloco 1, la opacidad sería 100%. Si le coloco 0.5, la opacidad sería al 50%. O sea, que si yo vengo por acá y en vez de colocarle al header un color background white, yo le puedo colocar RGBA y le puedo poner 255, 255, o sea, el color en blanco, coma, y el último se lo puedo colocar en 0.5. ¿Sí? Acá lo que estaríamos viendo sería un color transparente. Vamos a refrescar. Transparente al 50, ¿no? Si yo, por ejemplo, cambio acá, ustedes alcanzan a ver la imagen de fondo, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver que está trasluciendo o está viéndose transparente la imagen. Entonces, esto se puede utilizar de esta manera en CSS3. Hay otra forma que es el HSL, donde podemos utilizar tono, saturación y luminosidad. El tono se le puede dar un valor en grados. Luego viene la saturación, que se le puede dar un porcentaje. Y luego viene el brillo, que se le puede dar un porcentaje. Esto es muy parecido a lo que hace Photoshop por acá, ¿no? Miren, HSB, B es de brillo, L es de lightness o brightness, es lo mismo. Entonces, esto se puede hacer también en CSS3. Incluso yo podría hacer una variante que sería HSLA, donde el último valor sería también un valor de opacidad. Ustedes ármenlo como quieran. ¿Listo? Ármenlo como quieran. La idea es que esto les funcione. Voy a colocar acá este color. Y para que nosotros lo veamos. Pero opacidad siempre va de 0 a 1, ¿sí? Opacidad va de 0 a 1, sí, correcto. Acá creo que es sin el deck. Sí, ahí está, mírenlo. ¿Sí? Ahí sale el colorcito. Ahí sale el color. 360 le puedo cambiar el tono a 200. El tono aparece en Photoshop acá, ¿no? Este es el tono, mire. Este es el tono. 250. Sí, bueno, en fin. Esta es otra manera de colocar color. De momento nosotros lo vamos a estar trabajando en RGBA. Entonces, número 1, para el header le colocamos el color transparente. Si ustedes quieren obviar el 0, lo pueden hacer. Con que coloquen .5, él va a funcionar sin ningún problema. Otra cosa que vamos a hacer en el header es colocarle un border radius. ¿Listo? Ese border radius es una propiedad que nos va a permitir colocarle una redondez en las esquinas del elemento. Si le coloco 10, vemos cómo él aparece ahí, ¿sí? 10. Obviamente que puedo utilizar el troubled. 10, 30, 50, 100. Top, right, bottom, left. Y cada uno tener una curvatura distinta. Sí, eso se podría llegar a hacer
Yo en este caso quiero que sea 0, 0, 10, 10. Ponémoselo en 20. Acuérdense que en Dreamweaver con comando clic puedo hacer edición múltiple. Aquí ya estaría de esta forma. Por último, vamos a colocarle la sombra. ¿Sí están tomando apuntes? Bien. Vamos a colocarle la sombra. Quiero colocarle sombra al texto y quiero colocarle sombra al header. O sea, este elemento que está aquí con las esquinas redondeadas. Vamos a colocarle primero al header. La propiedad para sombras en CSS3, ¿cierto? Todo esto ya es de CSS3. Se llama Box Shadow, sombra de la caja. Y tiene estos valores. Posición en X, posición en Y, desenfoque, voy a ponerle 10, extensión, color, digámoslo así, ahí se va a ver un poco exagerado. Repito, X, ¿sí? Distancia en X, distancia en Y, desenfoque o difuminado, extensión y color. La extensión se puede quitar y si ustedes la quitan no hay error. La sombra puede estar sin extensión. Y hay un valor adicional que si yo quiero lo coloco, pero si no, no, que es el inset. En este caso, significaría sombra interna, ¿no? Como sí, una sombra interna como tal. Acá podemos comenzar a jugar con esto, ¿no? Porque si, por ejemplo, los valores de X y Y fueran en 0, estaríamos hablando de un resplandor interior. Voy a cambiar por white. Sí, miren, sí estamos entendiendo. Miren, resplandor interior. Posición 0, 0 y solamente le coloco un difuminado. Por ejemplo, vamos a colocarle 20. Así se vería. ¿Qué pasa si yo quisiera que esto fuera más fuerte o que adicional a tener una sombra por dentro la quisiera por fuera? En ese caso ustedes pueden colocar una coma, ¿vale? Con esa coma pueden colocar más valores a la sombra. Por ejemplo, voy a copiar esto y voy a pegar. Le voy a colocar otro valor de sombra, digamos en 30. Entonces aquí estamos superponiendo o estamos añadiendo una sombra a la que ya estaba, ¿vale? Muchas veces a la gente le gusta hacer biseles, ¿no? ¿Han visto el efecto de bisel? El efecto de bisel se puede armar así, porque yo puedo colocar por un lado una distancia, puede ser acá digamos menos 10, menos 10. Siempre hay que colocar px, ¿no? O la medida que ustedes quieran. Voy a ponerle un poquito menos, que sea menos 5. Y acá, en estos dos, le voy a colocar menos, 5. Uno positivo, el otro negativo. Y acá le puedo colocar un color RGBA 0, 0, 0.8. Eso es un negro con un tint, un poquitito de opacidad. Ahí estaríamos viendo el efecto. Voy a cambiarlo, voy a ponerle acá arriba este color. Sí, de pronto creo que se vería mejor. Y abajo le voy a colocar el white. Estaremos viéndolo al revés. Sí, creo que así se ve mejor el bisel. ¿Sí? ¿Sí ven? Es más o menos un efecto de bisel. Igual yo le podría colocar más brillo, ¿no? Entonces otra sombra. ¿Vale? Si yo quito el valor de inset, iría por fuera, como les mostré hace un momento. ¿Vale? Si quito el inset. Yo en este caso pues quiero dejarlo así, digamos que quiero ese efecto. Bien. Lo otro que quiero hacer es una sombra en el texto. Para eso se utiliza la propiedad Text Shadow, que la voy a colocar en estos dos. Text
shadow. Lo mismo, X, Y, desenfoque, color. Para el texto no hay valor inset. ¿Sí? Cuando vayamos a colocar esto. Quiero colocarle un poco más de fuerza. 0, 0, 20, white. Un valor más. 0, 0, 30, white. ¿Sí? Y ahí va tomando cada vez más fuerza esa sombra. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí el ejercicio para que vayamos adelantando.